Dios les bendiga a todos. Gracias por estar una vez más allí del otro lado, por seguirnos a través de estas redes sociales. Sea el momento en el que usted se encuentre, mañana, tarde, noche, el Espíritu Santo esté trayendo sabiduría, conocimiento, discernimiento de la palabra y sobre todas las cosas, llevándolos a obediencia, porque en la obediencia está la bendición. Quiero en esta oportunidad compartir con todos ustedes allí un texto de la Biblia donde el Espíritu Santo va a entrar con la palabra de Dios como lo sabe hacer él, con esa espada de doble filo que llega hasta dividir el alma, el espíritu, llega hasta los tuétanos. Esa palabra que no vuelve vacía, sino que produce aquello para lo cual fue enviada. Y yo en este momento quiero que usted abra su Biblia allá en el libro de San Lucas, capítulo 6. El capítulo 6 de este libro es muy interesante porque allí el Señor, el cual ya nos tenía acostumbrado a hablarnos a través de parábolas, y lo expliqué en muchas oportunidades, por qué Jesús habla a través de parábolas, porque Él no quiere que usted se quede con el texto de una Biblia, con un dicho de una Biblia, sino que su relación sea más profunda, que lo lleve a una oración y esa oración sea en el Espíritu. Si Dios le hace dar el hablar con nuevas lenguas, el hablar con sonidos indecibles, hágalo, porque aunque usted no entienda nada, su espíritu se nutrirá de aquello que en el momento de la necesidad lo llevará a la victoria, a catapultarlo a aquello para lo cual Dios lo ha creado. Y allí, en ese libro de San Lucas, capítulo 6, yo voy a empezar leyendo el versículo 43. Vamos a compartir algo en esta tarde y yo ruego que usted allí tome nota, pueda aprender un poquito, porque vuelvo a decirle, Jesús hablaba claramente a sus discípulos, pero a las multitudes les hablaba para que viendo no vean, oyendo no oigan, no entiendan ni se salven. La realidad es que en este mundo en el cual Jesús está predicando, Él está buscando a aquellos que se van a salvar, a aquellos que el Espíritu Santo los va a añadir a su iglesia, y eso no es necesariamente una congregación. Cuando la palabra de Dios nos habla de que Él en los últimos tiempos habrá apostatarán de la fe, no hablan de apostatar de un templo, de una congregación, de un lugar donde la gente se reúne. A causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará, y también dice la Biblia que muchos dejarán de creer, pero dejarán de creer en Cristo a causa de eso. No dice que se irán de los templos. Ahora, en el versículo 43, la palabra de Dios dice: no es buen árbol el que da malos frutos. No es buen árbol el que da malos frutos. Yo quiero detenerme un minuto, un segundo, hacer un paréntesis y por qué la Biblia habla de árbol. Si usted no ha entendido que nosotros somos plantío de Jehová, árboles de justicia para gloria suya. No somos creación simple, somos el plantío especial, árboles de justicia. Dios en un tiempo intentó con vides y les salieron silvestres. El entendido entienda. Ahora Dios en el nuevo pacto, Jesucristo, nos llama árboles, y árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Ahora Dios a usted lo ve como árbol. ¿Se acuerda aquel pasaje que tantas veces yo hablé de aquel ciego al que Jesús le escupe en los ojos y le preguntó: ¿qué ves? Y él dice: veo a los hombres, pero los veo como árboles. Y el que todo lo hizo bien, aquel día tuvo que orar otra vez, porque el hombre no entendió el llamado del ministerio de Dios, de ser un árbol. Él enmudeció, no deseó predicar, y Jesús oró nuevamente y fue restablecido. Volvió a la condición de ser humano.
Salgamos de ese tema y dice la palabra de Dios, y no es árbol malo el que da buenos frutos. Ahora, Dios ha establecido el trigo y la cizaña. El que va a recoger el trigo es el que va a apartar a la cizaña. Aunque usted la conozca, usted no debe tocar la cizaña. Por sus frutos los conoceréis. Dios te va a permitir que tú conozcas al bueno, que tú conozcas al malo. Pero lo importante es que el que es santo se santifique todavía. El que es justo practique la justicia. El que es inmundo sea inmundo todavía. El día del Señor viene y Él apartará los unos de los otros, separará la cizaña del trigo, tomará el fruto que Él desea y dejará y echará en el fuego aquello lo cual Él no ha tomado como suyo o simplemente no le pertenece. Dice el versículo 44, porque cada árbol se conoce por sus frutos, pues no se cosechan higos de los espinos. Y si usted es una persona de esas que les gusta estudiar y dice, Dios, yo quiero que tú me des un poquito más, yo quiero que usted se centre en esta parábola. Dice la Biblia, no se recogen higos de los espinos. La primera pregunta que me vino a la mente es por qué Dios escogió el higo y luego escogió los espinos, pudiendo escoger una palmera de la cual se cosecha la miel, porque cuando la Biblia habla de tierra donde fluye leche y miel, está hablando de nada más y nada menos que de los dátiles. Está hablando de ese fruto que comer uno solo te da las proteínas y todo lo que usted necesita para el desarrollo de un día. Él no escoge a la palmera. Aunque cuando habla en el libro de los Salmos acerca de los hijos de Dios, dice que somos como las palmeras, las cuales muchas veces los vientos, las tormentas nos desvían hasta tierra, pero luego nos volvemos a erguir y a levantar y a tocar las alturas. Pero ahora el ejemplo que Jesús está dando dice, no se recogen higos de los espinos. Yo me voy a detener allí un momento. ¿Por qué él pone el ejemplo de los higos? El higo es el primer fruto que nace. Claro que la primer planta que reverdece, que florece, es aquel almendro del cual Moisés colocó en el arca. Pero la planta que da el primer fruto es el higo. Ahora, qué casualidad que en medio de toda la creación y de todas las plantas que él podía haber tomado como ejemplo, Jesús tome la palabra la cual él maldijo. La única planta a la que Jesús maldijo porque tuvo hambre, se acercó a ella y nada halló, sino solo hojas, fue la higuera. Y yo no quiero decir que las higueras están malditas. Digo que aquella planta se secó. Ahora él toma y dice, no se recogen higos de los espinos. Ahora veamos el fruto del espino. El fruto del espino. La planta de espinas es una planta que crece en el desierto. Es una planta que por falta de agua, sus hojas se transforman en espinas. Y la iglesia amada, la que Cristo viene a buscar, es la iglesia que viene del desierto, ataviada, adornada con sus joyas. ¿Quién es esta? Nada más y nada menos que la escogida del Señor. El fruto del espino fue aquella corona que colocaron sobre la cabeza del Cristo, la cabeza de la iglesia. Y ese fruto fue el que hizo que Jesús
triunfara sobre todos los principados potestades, resucitando al tercer día y avergonzándolos. El fruto del espino es aquello que a usted no le agrada cuando Dios lo llama y lo lleva al desierto. Y él dice en la palabra, porque esta leve tribulación momentánea, pasajera, redundará en vosotros en un mayor y más excelente peso de gloria. Ahora, claro, cuando uno ve la higuera y el espino, lógicamente uno corre a la higuera porque sabe que la higuera tiene dos frutos, la breva y el higo. Ahora, cuando Jesús está diciendo estas palabras, no está hablando de lo que usted entiende como lo natural. Está hablando de lo que viene a través de lo espiritual. Y la Biblia sigue diciendo, y escúchelo, y dice la palabra, ni de las zarzas se vendimian uvas. Y aquí hay dos plantas que también tienen su marca en la historia. La palabra nos enseña que la planta que primero se plantó y dio su fruto después de la gran inundación fue la planta de uvas. Aquella misma planta que le dio fruto a Noé, donde él termina maldiciendo a su descendencia. ¿Cuántos embriagados por el vino pierden la salvación y pierden la conciencia, dejando que todo lo que han edificado en una vida se pierda? Ahora él dice, no se vendimian uvas de la zarza. Y uno mira la zarza y los ve como algo que es pasajero, rápido, que se desvanece rápidamente. Pues fue en una zarza donde Moisés escribió el Pentateuco, donde Moisés encontró a aquel que lo llevaría a salvar a su pueblo, al pueblo de Dios. Entonces, a la hora de meditar en esta palabra, ¿qué escogería usted? ¿La higuera o los espinos? A la hora de meditar en esta palabra, ¿qué escogería usted? ¿La zarza o la planta de uvas que le llenará la copa de vino? Dice la palabra de Dios y continúa hablando en el versículo 45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Todo esto que yo le vengo hablando y le vengo resumiendo, revelándole en la palabra, lo llevan escrito en el corazón a aquellos que a la hora de decidir toman las buenas decisiones. Como aquel pasaje donde la palabra de Dios dice, ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Muchos son los que van por él, pero angosto es el camino y estrecha es la puerta que lleva a la salvación. Y luego termina diciendo, pocos son los que la hallan. Además de ser angosta y estrecha, pareciera ser que no es visible a los ojos. Tan estrecha que llega a compararse con el agujero de una aguja, donde los elefantes no pueden pasar. Y termina este pasaje diciendo, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Para alcanzar esta sabiduría y este conocimiento, usted tiene que entender que es el Espíritu Santo el que le va a revelar y lo hace a través de sonidos indecibles, donde solamente nuestro espíritu comunicado, relacionado, intimando con el Espíritu de Dios, puede traerle esta salvación que luego saldrá por su boca. Dice la palabra de Dios, con el corazón se cree,
para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pero si usted no tiene la revelación, la sabiduría, el conocimiento, entonces su corazón no se transformará en un corazón bueno. Recuerda aquella oración de aquel hombre que había pecado y la pregunta cae sola: ¿quién no pecó delante de Dios? Pues aquel hombre llamado David, el escogido para ser rey del pueblo de Dios, llega un momento en que dice: crea en mí un corazón nuevo. ¿Cómo creo un corazón nuevo? La Biblia nos enseña en el libro de los Salmos, capítulo 119, ¿con qué guardará el joven su camino? Con guardar su palabra. Ahora, él está diciendo: Señor, mi corazón necesita esta revelación. Escoger los espinos antes que las brevas. Escoger la zarza antes que el vino. Y podría darte muchísimos pasajes donde la Biblia dice: no os embriaguéis con vino. Aunque la iglesia primitiva, aquellos primeros cristianos, estaban todos borrachos. Y el apóstol tuvo que decir: no os confundáis, estos no tienen vino. Estos están llenos de zarza, de desierto, de Espíritu Santo, de relación con Dios. Están ebrios del Espíritu de Dios. La Biblia está así tal cual usted la conoce, aunque el diablo quiso destruirla y quiso colocar miles de traducciones. Usted simplemente vaya a una librería y verá traducción de lo que sea, para los niños, para las mujeres, para los ancianos, para todo. Y cada una de ellas es diferente. Y si usted no tiene una relación, una intimidad con Él, si no hay oración, si no hay comunión con Él, será como aquellos que escuchan parábolas, viendo no ven, oyendo no oyen, no entienden, ni siquiera se salvan. El versículo 46 dice la Biblia lo siguiente: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Señor, pero estamos haciendo lo que tú dices. Sí, pero estás oyendo de la manera que no tienes que oír. La manera correcta es tomar la palabra, orar, buscar. Señor, enséñame aquello que a los simples, a los comunes, no les quieres enseñar. Hace un tiempo atrás, una persona discutía conmigo acerca de la palabra y llegó un momento en que le dije: yo no te puedo enseñar lo que el Espíritu Santo no te quiere dar. Y es verdad, porque estos frutos no son para todos, son para escogidos. La Biblia, con sus 1189 capítulos, 31.100 versículos, no son para el mundo, son para los escogidos. Somos los cristianos los que seguimos los mandamientos. Este libro es para nosotros. Nosotros no podemos imponer este libro a otro que no cree en Jesucristo o que cree a su manera. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? ¿Se acuerda de aquel pasaje donde muchas veces yo les hablé acerca de la amistad? Y Jesús dice: vosotros seréis mis amigos si hacéis lo que yo os digo. ¿Qué amigo que es aquel que te dice: si no haces lo que yo te digo, no eres mi amigo? Pues es nada más y nada menos que el dueño de todo lo que existe. Eres tú el interesado en entrar en Él. Él sigue siendo Dios, aun cuando tú no quieras entrar. Y dice la palabra en el versículo 47: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras, escúchelo bien, y las hace, os indicaré a quién es semejante. Hubo un eunuco que se encontró con Felipe, iba de camino. Y Felipe le pregunta al eunuco: ¿entiendes lo que lees? ¿Cómo voy a entender si nadie
si nadie me lo explica, si nadie me lo enseña? Ahora, Jesús está metiendo su espada, esa espada que es más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta dividir el alma y el espíritu. Yo quiero que entienda, si a través de este pasaje su espíritu no entra en conflicto, esta palabra no sirvió. Si su alma hoy no se siente confrontada, no sirvió, porque el alma es una y acá dice que la divide en dos. Divide el alma y el espíritu. Está separando lo natural de lo espiritual, pero también está partiéndote por dentro, rompiendo hueso y llegando a los tuétanos. Y él dice lo siguiente: el que oye mi palabra y las hace. No queda en el simple texto: el que tiene oídos para oír, oiga. Está diciendo aquel que logra descubrir, descifrar lo que yo estoy diciendo, ahora tiene un problema. Tiene que ponerla por obra. Mucha gente, cuando usted habla, no entenderá lo que estoy hablando. Hay quienes creen que Jesucristo vino a traer paz. Y en el libro de San Lucas, el mismo escritor, en el capítulo 13 dice: ¿pensáis que he venido a traer paz? Os digo no, sino disensión. Se lo digo de nuevo, disensión. Porque a partir de este momento, hace 2000 años atrás, en una casa habrá 5 personas. No voy a hablar de los ministerios: apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro. 5. Estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. La madre contra la hija contra la madre, el padre contra el hijo contra el padre, la nuera contra la suegra y la suegra contra la nuera. Disensión. ¿Por qué? Porque en medio de una misma casa habrá quienes entiendan al momento lo que Jesús está hablando, y hay otros que tendrán que trabajar, orar, ayunar, buscar hasta que el Espíritu Santo los engendre en Cristo. Me gusta cuando el apóstol Pablo dice: sufro dolores de parto a fin de que ustedes sean engendrados en Cristo. Es que se van a perder. No, llora hasta que se engendren en Cristo. Y dice: al que oye mis palabras y las hace, le compararé a quién es semejante. Dice el versículo 48: semejante es al hombre el que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no pudo moverla, porque estaba fundada sobre la roca. Qué hermosa es la palabra de Dios. Él está hablando de un hombre, de un hombre. Ahora a Jesucristo lo llaman el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre tuvo que cavar, ahondar tan profundo que descendió hasta el mismo infierno, arrebató las llaves de la muerte, del abismo, a Satanás, los expuso públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Vamos a ir despacito
para que se comprenda un poquitito más. La Biblia dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Y voy a hacer un paréntesis, porque el que está hablando es el que dice, cualquiera que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que no toma su cruz, no se niega y no viene en pos de mí, no es digno de mí. Ahora, la siguiente invitación es cavar. Cavar. Cava tanto hasta que encuentres la roca. Hasta que encuentres la roca. La roca no es una piedra, es la roca madre. Es la roca que los edificadores desecharon y vino a ser la principal piedra del ángulo. Óigame, esto es precioso, porque cuando uno mira el ángulo, mira la parte superior, pero sin embargo, para ser superior, primero tienes que ser inferior. Oye, cualquiera que quiera ser grande entre vosotros, sea siervo de todos. Y ahí empieza. Dice la palabra de Dios que llegues hasta la roca. Y cuando te hayas parado sobre la roca, cuando te hayas cimentado sobre la roca, entonces empieza a mirar para arriba. Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, no recibió un nombre que es sobre todo nombre, sino después de bajar a lo más bajo de la tierra y de ser conocido, descubierto y habiendo avergonzado a las fuerzas de las tinieblas. Alguien me enseñó hace mucho tiempo atrás, más preocupación de que en el cielo esté escrito tu nombre, preocúpate de que Satanás te conozca. Porque si Satanás te conoce, si Samael, el que vino a colocar tinieblas, vendas, oscuridad, el que no quiere que conozca la luz, no te conoce, no eres nada. Alguien dijo una vez, si Satanás continuamente te pone problemas, es porque él sabe que tiene problemas contigo. Porque Satanás a los que ya tienen la bolsa no le preocupan. Ahora, cuando yo entiendo esto, de que para edificar una casa, debo primeramente cavar. También entiendo que aquellos primeros cristianos, Jesús muere, desciende al abismo, arrebata las llaves del infierno, de la muerte, triunfa sobre ellos en la cruz, exhibiéndolos públicamente, y les hace un llamado después de ascender a los cielos. Vayan, insértense allí en una habitación. Fueron 50, fueron 120, ayunaron 50 días, lloraron y de pronto descendió el Espíritu Santo sobre ellos. Antorchas de fuego se encendieron sobre sus cabezas. Se ve que las espinas tenían tanta resina que era aceite en medio de ellos. Son los mismos que volvieron y estaban embriagados allí en medio de aquella ciudad cuando de pronto 5,000 se convertían a Cristo. Y el pueblo tenía favor con ellos y el Espíritu Santo añadía cada día los que habían de ser salvos. Es aquella casa de la que Cristo habla y dice, la gloria postrera será mayor que la primera. Ahora,
para alcanzar esa gloria, empieza a buscar tus profundidades. Porque cualquiera que quiera ser grande, primeramente tiene que ser siervo. Y el que quiera ser maestro, primeramente tendrá que descender tan abajo, afirmar sus pies, aquellos que son el apresto del evangelio, sobre la roca, para que habiendo tomado de él mismo, pueda traer esas palabras tan deliciosas y preciosas que vienen de lejanas tierras. La palabra de Dios continúa. Dice, mas el que oyó y no hizo, mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra. Leía, y de hecho está en uno de los mensajes que mandamos diariamente, cómo es el bambú japonés. Pasan años después de haberse insertado la semilla para que él apenas empiece a aparecer. 7 años. 7 años. Pareciera ser como los días de la creación. Y no aparece, y no aparece, y no aparece. Pero de pronto, después de ese tiempo, en solo semanas llega a tomar alturas impresionantes. Así somos los cristianos. Los que empezamos a cavar hasta llegar a la roca, para que luego cuando vengan las tempestades, los vientos, las inundaciones, los ríos, no nos puedan derribar. Qué hermosa es la palabra, porque este pasaje te está preparando para los problemas de tu vida. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Si tus cimientos son buenos, si has llegado a la roca, nada puede un diablo derrotado contra un Cristo que toca las alturas. Y ahí está. Los vientos, los ríos, las tempestades, los problemas, las distintas aflicciones que la vida puede darte, nada pueden hacer contra aquel que está sobre la roca. Pero aquel que oye la palabra no la entiende, porque tienen ojos y no ven, oídos y no oyen. No entienden ni se salvan. Dice que edificaron su casa sobre la tierra. Sobre la tierra. Alguien me dijo una vez, un zapallo en 3 meses tú lo cosechas. Un roble lleva 30 años para que su madera pueda ser usada. ¿Quieres ser un zapallo o quieres ser un roble? ¿Quieres ser un árbol de justicia o simplemente algo pasajero que hoy se usa y mañana se desecha? Y dice la palabra de Dios, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Satanás vino a hurtar, Satanás vino a matar, Satanás vino a destruir. Ahora, ¿a quiénes hurta el diablo? Y Jesús vuelve a darnos un consejo. Y él dice, haceos tesoros en los cielos, donde la hormiga, el orín, no corrompen, donde los ladrones, Satanás y los suyos, no minan ni hurtan. La edificación tiene que ver con todo aquello que tú tomas y los conviertes en hechos. Meditaba en este día acerca de esto que iba a traerte, aunque el Espíritu Santo me está dando cosas nuevas. Y estoy entregándotelas a ti como tesoros para que tú puedas tomarlos y clavarlas en tu corazón. Allá por el año 1998, en la primera oportunidad en que viajo a Europa, estaba en la ciudad de Amberes, Bélgica,
junto al pastor Alex Aguilar. Creo que este testimonio lo he compartido varias veces. Iba caminando con él por la vereda, de pronto había que cruzar hacia la vereda que estaba enfrente. El semáforo estaba en verde para que pasaran los autos, pero no venía nadie. Atiné a bajar mi pie para cruzar la calle. Fue en el momento en que el pastor Alex tomó de mi brazo, me tiró hacia atrás y empezó a hablarme acerca de ese hombre que estaba del otro lado de la calle. Cuando yo cruzara la calle, automáticamente me multarían como peatón por cruzar en rojo, en verde para los autos y en rojo para mí. El pastor Alex siguió hablándome acerca de las leyes de Bélgica. Fue en ese momento en que el Espíritu Santo me tomó y empezó a hablarme de esta manera. Así como no puedes poner las leyes de Argentina en este país, tampoco puedes vivir con tus leyes en mi reino. Si nosotros verdaderamente queremos entrar en aquel reino del cual Jesús habló y nos dio orden, donde quiera que vayan y prediquen este evangelio, digan, el reino de los cielos se ha acercado. Está cerca, está aquí, está delante tuyo. Ahora la orden es, entrad pues en él. Y quiero que sepas que al momento de entrar en el reino de los cielos, no del cielo, de los cielos, tus leyes dejan de ser para que las leyes de Dios empiecen a hacerse en medio de tu vida. En el reino de los cielos, los ciegos ven, los mudos hablan, los paralíticos se levantan y hasta los muertos resucitan. ¿Estás en él? ¿O sigues viviendo entre entro y salgo, entro y salgo? Quiero decirte en esta oportunidad que Dios quiere bendecirte y prosperarte, pero es necesario que empieces a hacer cimientos. Es necesario que empieces a decirle, Dios, quiero tu palabra penetrada hasta los tuétanos. Divídeme el alma y el espíritu. Cámbiame el corazón para que, cambiado el corazón, pueda también mi boca ser cambiada. El libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4, dice que la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, pero también piedra de tropiezo y roca que hace caer. No es Satanás el que hará caer a la gente. Es Jesucristo que, habiendo dado su palabra, los desecha por desobedientes. Por cuanto fueron desobedientes, dice la palabra de Dios, Dios también los hará pedazos. Quiero decirte en esta hora que es la oportunidad de que empieces a vivir una nueva historia. No solamente tú, sino también tu casa y tu descendencia. Porque así como Dios visita la maldad de los padres a los hijos hasta tercera y cuarta generación, hace misericordia, justicia y verdad hasta 1000 generaciones de aquellos a los que Él ama. Que Dios te bendiga y que el Espíritu Santo siga trabajando en tu espíritu hasta darte los frutos que estás esperando. Que Dios te bendiga.